Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados sobre la acción de inconstitucionalidad 91/2018. Es una acción promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nos va a permitir, en el análisis y comentario de la sentencia, entender aspectos relacionados con el derecho a la seguridad social, la manera en la que se puede regular este derecho a la seguridad social y cómo se proyecta en el caso de que los beneficiarios del régimen de seguridad social sean los progenitores de la persona asegurada. Para entender el alcance y significado de esta importante, muy relevante sentencia de la Corte, le doy la bienvenida al programa a Justino Barbosa. Justino, bienvenido a tu programa. Ya lo dijo la Corte. Gracias por invitarme. Es un placer estar contigo. Gracias, muy amable. Y también le doy la bienvenida a Sofía Treviño. Sofía, bienvenida a tu programa. Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Igualmente. Y pues empezamos contigo, Sofía. Cuéntanos qué dice la CNDH en sus planteamientos de acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la argumentación que la Corte presenta en su demanda? Si fueras tan amable, Sofía. Claro que sí, Miguel. Esta acción de inconstitucionalidad la promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de un artículo de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Hay que recordar que muchos estados de la República tienen sus propios sistemas pensionarios para los funcionarios públicos. Esta es una de las legislaciones específicas que cubre la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado que trabajan para los gobiernos estatales. En el caso, se reclama la inconstitucionalidad del artículo 92, número 1, fracción 3 de esta ley, que establece que para que los ascendientes se beneficien de una pensión derivada de la muerte de su hijo, en este caso, tienen que haber dependido económicamente de él y, en segundo lugar, no deben de tener ya una pensión propia. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en general argumenta que esto viola no solo la Constitución federal en el 123 y en el derecho de acceso a la seguridad social, sino también la Convención Americana en el artículo 26, el artículo 9 del Protocolo de San Salvador, el artículo 9 del PIDESC, así como el convenio 102 de la OIT, que son lo que va a estudiar el proyecto. Y en sus conceptos de invalidez, esencialmente lo que argumenta es que estas restricciones para poder acceder a una pensión derivada de la muerte, en este caso de sus hijos, son injustificadas. Por un lado, porque no se requiere lo mismo para otras personas, como sería el caso de hijos o de viudas o viudos. Y además, se dice que pues, no está justificado que se tenga que estar libre de una pensión, en tanto que el derecho a la seguridad social implica la cobertura por diversos riesgos y en este caso se trata de un riesgo distinto. Además, en los conceptos de validez, la Comisión Nacional alega que se violan diversos precedentes de la Corte en temas de incompatibilidad pensionaria y por eso insiste que un adecuado estudio del derecho a la seguridad social justificaría la inconstitucionalidad de esta como restricción al derecho a la seguridad social de los ascendientes bajo la ley de pensiones del Estado de Colima. Me parece que ese es como el planteamiento principal del caso. Muchísimas gracias, Sofía. Voy contigo, Justino, para preguntarte lo siguiente. La sentencia, ya cuando entra la Corte en el desarrollo de su argumentación al llamado estudio de fondo, son los párrafos 24 y siguientes, porque están numerados los párrafos de esta sentencia, cosa que a mí me gusta mucho como estilo judicial, por cierto, siguiendo el modelo de la Corte Interamericana, me parece que es bastante recomendable hacerlo de esta manera, pero en fin, cada juzgador, cada persona juzgadora tiene su estilo. Pero en este punto, Justino, lo que te quiero preguntar es que aparentemente el paso que hay que dar, y así lo demuestra la sentencia, es entender qué es eso del derecho humano a la seguridad social. ¿Qué es? ¿Qué componentes tiene? ¿Cuál es su fundamento? Cuéntanos un poquito esa parte de la sentencia, si fueras tan amable. Sí, con gusto. La sentencia establece una base sustentada o anclada en la Constitución
justamente sobre los elementos mínimos que deben de conformar el derecho a la seguridad social. Este derecho a la seguridad social parte de lo que establece el artículo 123 constitucional y en el caso de servidores públicos en el apartado B. Específicamente se habla del derecho a la pensión por causa de muerte y a partir de ello se empiezan a establecer los parámetros o las directrices que deben permear en las diversas legislaciones para poder garantizar estos derechos de previsión social en favor de los trabajadores y, como en este caso se aborda, tratándose de los familiares cuando el servidor público ha fallecido. En ese sentido, cuando dices, Justino, el mínimo a considerar, quiere decir que a partir de esa referencia que tú mismo citas del artículo 123, esto se puede expandir, porque tampoco hay un concepto, ¿no?, de esos elementos en el propio 123, más allá de la existencia de pensión, lo cual, digamos, podría parecer muy obvio, ¿no? Pero el legislador podría evidentemente ampliar esto, ¿no? Así es, justamente el fallo parte de la premisa de que estos mínimos no se pueden restringir, pero sí pueden aumentarse por parte de las legislaciones secundarias, justamente al regular los sistemas de pensiones en las diversas legislaciones. Y por cierto, hay un punto ahí también, lo mencionaba Sofía de pasadita, te lo planteo también, Justino. Los estados son competentes para prever regímenes, digamos, de seguridad social, pero solo en relación a los trabajadores al servicio del propio estado, ¿verdad? Así es, de acuerdo con la competencia que se ha configurado por de los estados, es específicamente en relación con los trabajadores que prestan servicios justamente para los estados. Ok, porque alguien podría decir, oye, pues es que ahí está el IMSS, ¿no? O ahí está el ISSSTE, pero esto es otra cosa, esto es muy diferente. Por eso hablamos del sector de trabajadores diferentes. Del estado de Colima en este caso. Bueno, muy bien. Regreso contigo, Sofía, para plantearte esto. A partir de esa configuración a la que Justino alude y la sentencia desarrolla evidentemente de la seguridad social como un derecho humano, ¿cómo podemos irle dando contenido específico? ¿Qué debe de abarcar? Está anclado en un concepto de solidaridad, evidentemente. Hay una solidaridad, incluso en algunos países, como saben, se explica intergeneracional, ¿no? De unas generaciones que trabajan, aportan y la siguiente se beneficia de esa aportación. En fin, hay ahí un conjunto de conceptos, pero sigo pensando, y te lo planteo también a ti, Sofía, que está muy indeterminado, tanto en la Constitución, en el 123, en el régimen convencional interamericano y en documentos de OIT. ¿Tú cómo lo ves? Pues hay una idea fundamental que está detrás de la idea del derecho a la seguridad social, que es la del riesgo. La idea fundamental del riesgo parte de la idea de que hay una obligación básica del Estado de garantizarle a ciertas personas una protección derivada de riesgos que no pueden controlar. Entonces, las convenciones y la Constitución, por ejemplo, la Constitución habla de al menos tres, jubilación, muerte, que en este caso sería, por ejemplo, pensiones de viudez, de orfandad o que beneficien, como sería el caso concreto, a ascendientes o por riesgos derivados, también podría ser de enfermedad, maternidad, accidentes, ¿no? El régimen internacional prevé algunos básicos y la legislación desarrolla cómo es que se cubrirán cada uno de estos riesgos. En algún momento, de hecho, me acuerdo, tuve una discusión con mis colaboradoras del Centro de Estudios Constitucionales que estaban construyendo los cuadernos de jurisprudencia sobre pensión por viudez en caso de matrimonio y de concubinato, si el derecho social, si el derecho humano o el derecho fundamental es únicamente a la seguridad social, o si uno podría hablar específicamente de un derecho humano, por ejemplo, la pensión por viudez.
En mi opinión, el derecho a la seguridad social es el derecho paraguas, que cubre diferentes riesgos. Y la construcción que haga el Estado para garantizar cada uno de esos riesgos puede variar, como es el caso presente, ¿no? La Constitución y la interpretación de la Corte del 123 autoriza que sean los propios estados los que creen sus sistemas de garantía bajo estos riesgos. Estos sistemas pueden variar y varían, de hecho. Por ejemplo, tenemos el sistema del ISSSTE, tenemos el sistema del IMSS y tenemos cada uno de estos sistemas estatales locales que garantizan a los trabajadores de los estados. En mi opinión, el derecho humano que tienes es a la protección frente a esos riesgos. Y las manifestaciones de protección a esos riesgos incluyen las pensiones por viudez, la pensión por enfermedad, la pensión por maternidad, etcétera. Pero sí, reiterado desde hace muchos años, al menos en México, que se trata de un derecho humano como tal, ya sea un derecho humano como el de la libertad de expresión, el derecho humano a la igualdad, tiene el mismo rango constitucional, pero se constituye como un derecho social y por lo tanto tiene ciertas reglas que debe cumplirse. Una de ellas, por ejemplo, es el principio de progresividad. Esto es que no podemos, sin justificación lo suficientemente reforzada, ser regresivos en la protección de los derechos a la seguridad social, ¿no? Entonces me parece que su constitución como un derecho humano es clara. Las manifestaciones pueden ser diferentes de cómo cubrimos esos diversos riesgos, pero reconocemos que el Estado tiene la obligación de cubrirlos. Una de las maneras en las que lo hace es a través de los sistemas de empleo. Y estos los seguros que dependen del empleo de las personas. Oye, y en ese sentido, fíjate, tomando como punto de partida, Justino, te planteo esto, lo que acaba de apuntar Sofía. Es un derecho humano, el derecho a la seguridad social, ya quedó muy claro, que tiene alguna especificidad llamativa. Por ejemplo, se proyecta a sujetos distintos del titular del derecho humano, porque el concepto de derechohabiente, por ejemplo, si vinculamos seguridad social con empleo, el concepto de derechohabiente va más allá del propio trabajador. En este caso, abarcando incluso a beneficiarios como los progenitores, pero en otros casos a cónyuges, a descendientes, etcétera. Es algo curioso y llamativo. Un comentario al respecto, Justino, por favor. Sí, justamente me parece que es la razón de ser de las pensiones. O sea, garantizar no solo la vida digna del trabajador una vez que ha concluido su vida laboral, sino en el caso de acontecimientos como puede ser el fallecimiento del trabajador, garantizar también las contingencias para la familia, para sus dependientes económicos y poder satisfacer las necesidades ya una vez que el trabajador no está presente y no puede darles el sustento económico. Oye, y en este sentido, ya para entrar al fondo, te planteo también, Justino, y te pido que nos orientes en la discusión que la sentencia realiza sobre la porción normativa del artículo que ya se citaba, que exige que para el goce de pensión de ascendientes no disfruten ellos, los progenitores del asegurado, de otra pensión de seguridad social. Es decir, parece como que decir, a ver, el sistema pensionario está pensado para protegerte, para cuidarte, para que tú no tengas que enfrentar esa imprevisión, como es en el caso de muerte, evidentemente, desprotegido, descobijado, por decirlo así, pero si ya tienes otra cobija, entonces aquí ya no. Ya eso ya es diferente y el legislador el legislador local en este caso, así lo estableció. ¿Qué dice la sentencia al respecto, Justino, por favor? Sí, con gusto. Esta sentencia, como anticipaba Sofía, analiza la validez constitucional del artículo 92 de la ley que regula el sistema de pensiones en el estado de Colima. Particularmente en esta legislación estatal se da la figura de la transmisión de pensiones. Y esa transmisión de pensiones se encuentra sustentada en el caso de fallecimiento del titular, que en este caso es el beneficiario, o del pensionado que haya sido trabajador del Estado. El artículo 92 establece el orden de prelación
para poder realizar esta transmisión de la pensión. Esta prelación inicialmente contempla al cónyuge supérstite en concurrencia con los hijos. En un segundo supuesto, cuando no haya cónyuge, a la concubina o concubinario, en concurrencia con los hijos del fallecido. Y en un tercer escenario, a falta de cónyuge, concubina o concubinario e hijos, a los ascendientes del trabajador fallecido. La particularidad de esta disposición es que, a pesar de que otorga el derecho a los ascendientes a que sean susceptibles de la transmisión de esta pensión, les condiciona a no tener una pensión propia para poder generar esta transmisión. Y justamente el fallo de la Suprema Corte aborda esta limitante impuesta a los progenitores y establece, a partir de un estudio de proporcionalidad, que esta finalidad establecida en la norma para no acceder como progenitor a la pensión de mi hijo no es válida constitucionalmente por no ser razonable y congruente con los principios de la seguridad social. Correcto, muy bien. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en el análisis de esta importante sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 91/2018 con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar analizando la acción de inconstitucionalidad 91/2018 con nuestros invitados. Y regreso contigo, Sofía, para pedirte que nos ayudes a entender la argumentación. Ya Justino nos decía, bueno, esta parte de la porción normativa analizada por la Corte es declarada inconstitucional. La idea de que no tengan otra pensión para beneficiarse de esta transmisión de pensiones del hijo fallecido no es razonable, no pasa el test de proporcionalidad. ¿Cuáles son los argumentos que hay ahí de fondo, Sofía, por favor? Pues creo que se construyen sobre ya criterios sólidos de la Corte sobre incompatibilidad de pensiones. En tema de derecho a la seguridad social y en derecho pensionario, uno de los temas más espinosos, más complicados, es analizar qué pensiones son o no son incompatibles entre sí, porque sí hay reconocimiento de que ciertas pensiones son incompatibles. Y también el tema de concurrencia de pensiones, hasta qué punto podemos limitar esta concurrencia. Y el criterio básico de la Corte parte como de la distinción entre cuáles son, por un lado, el origen de cada una de esas pensiones, que provengan de un origen distinto, que se cubra un riesgo diferente y que además tengan autonomía financiera. Si se cumplen estos tres requisitos básicos, que de entrada suenan relativamente sencillos, la Corte ha dicho reiteradamente que no hay justificación para prever una incompatibilidad pensionaria. Entonces, por ejemplo, en temas de viudez y jubilación, la segunda sala tiene jurisprudencia desde tiene criterios desde 2012, que dice que bajo la ley del ISSSTE de ese momento, porque recordemos que varían mucho los sistemas y esto es una de las cosas que hace particularmente problemático al derecho a la seguridad social, es que hay muchos sistemas que coexisten entre sí. Pero bajo criterios incluso desde el 2012 se ha dicho que si cumples con estos tres, esto de que tengan un origen distinto, por ejemplo, en el caso de viudez y de jubilación, sería que me jubilé, ¿no? Que trabajé y tengo yo derecho a una pensión por haber trabajado y haber contribuido al sistema. Y otro origen sería la muerte en este caso del cónyuge, ¿no? Y el riesgo que obtengo yo de esa muerte. Por eso el segundo requisito es que se ocupe un riesgo diferente. Por un lado es la vejez, ¿no? Lo que estoy protegiendo es que no me quede yo en estado de inseguridad derivado de la vejez. Y por el otro estoy protegiendo el estado de inseguridad que me quedo derivado de que perdí a la persona con la que compartí la vida y que por lo tanto se presume compartimos los riesgos y los costos de la vida. Y finalmente es que tengan autonomía financiera. Esto es, en ambos casos, que las personas hayan contribuido al sistema de manera independiente, como también es el caso de jubilación y de pensión por viudez.
Sí. No, perdón, adelante, Sofía. Entonces, básicamente a partir de estos criterios es que se construye el proyecto para decir, en este caso, se cumplen con esos tres requisitos. Por un lado, tiene un origen distinto, o sea, pues las pensiones pueden tener un origen distinto, en tanto no se especifica en el artículo ni siquiera qué tipo de pensiones son las que serían incompatibles. Además, pueden cubrir riesgos diferentes y puede haber autonomía financiera. Entonces, me parece, esto no lo dice específicamente el proyecto, pero me parece que la razón principal de la invalidez o de la inconstitucionalidad es que el artículo es sobreincluyente. No me dice cuáles son las pensiones que son incompatibles, sino me dice es incompatible con cualquier tipo de pensión. Ni siquiera es específica, o sea, ni siquiera es lo suficientemente específica para hablar del régimen de Colima, ¿no? ¿Qué tal que el ascendiente cotizaba en el IMSS o en el ISSSTE y ni siquiera la disposición es suficientemente precisa para decir que se trataba de pensiones bajo la legislación del Estado de Colima? Ahora, en los informes justificados del gobierno del estado, ellos sí justifican la medida con base en su propia estabilidad financiera, lo que presupondría que se refería únicamente a pensiones de Colima, pero eso no es claro. Entonces, la sobreinclusibilidad de la disposición, o al menos de esa porción, es lo que, en mi opinión, la hace inválida. Oye, Justino, regreso contigo. El tema de autonomía financiera que señala Sofía me parece especialmente importante porque, en efecto, alguna de las autoridades llamadas a proveer también de argumentación jurídica, en este caso, dice, pues es que esto nos permite no solamente asegurar aquí la viabilidad del sistema pensionario local, sino que además podemos de esta manera extender a mayor número de sujetos beneficiarios con el dinero que tenemos, porque a través de la incompatibilidad de pensiones, digamos, un sistema pensionario cubre a unos y otro sistema pensionario cubre a otros. Y así el universo, digamos, crece. Sin embargo, cuando nosotros efectivamente reparamos, como lo acaba de mencionar Sofía, en el principio de autonomía financiera, pues ese argumento se cae, ¿no? Ese argumento no se sostiene. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Justino, por favor? Sí, creo que la parte importante del fallo es que da preeminencia a la subsistencia o a la salvaguarda del derecho de previsión social. Es decir, más allá del principio de autonomía financiera, lo que se busca con el fallo es tratar de proteger eh, eh, a los progenitores del trabajador que ha fallecido. Es decir, tratar de salvaguardar su estabilidad económica, tratar de hacer frente a la contingencia, no tener al soporte económico de la familia, y entonces es esto lo que pondera el proyecto en relación con los argumentos del Congreso Estatal que argumentaban o que sustentaban la validez de la medida en este principio de autonomía financiera en cuanto a las pensiones. Me parece que en cuanto confrontamos o ponderamos esta autonomía o este principio con el derecho a la seguridad social, tiene preeminencia, y es lo que establece con mucho énfasis el proyecto, la sentencia, el principio de seguridad social. Oye, y en ese sentido, por ejemplo, diríamos, el hecho de que se extienda el régimen de pensiones del Estado de Colima a esta situación específica que se analiza de los progenitores que pierden a su hijo, etcétera, pues en realidad, a partir de la autonomía financiera, no le están quitando la pensión a nadie. O sea, si hay otro régimen pensionario que también lo disfruten los progenitores del IMSS o del ISSSTE, pues ese va por, ahora sí que diríamos, por cuerda separada, ¿no? Ese va por otro camino. No hay ninguna afectación a otro sujeto, ¿no? Que alguien dijera, oye, me están quitando a mí me están quitando dinero. Así es, así es. Se trata de, como bien dices, de bolsillos diferentes, pero bajo esta argumentación estaría limitándose la capacidad económica de los ascendientes, no obstante que hayan dependido económicamente de su hijo, que justamente es lo que genera la transmisión de esta pensión hacia sus progenitores, justamente la dependencia y la necesidad de seguir cubriendo las necesidades familiares.
Y ahí es donde, perfecto, ahí es donde conectamos con el segundo requisito. Regreso contigo, Sofía Treviño, porque dice la legislación del Estado, dice, bueno, en primer lugar, el requisito sería no tener, no ser beneficiarios de otra pensión, pero luego dice también el haber dependido económicamente de la o el servidor público fallecido. En ese sentido, se desarrolla en la sentencia también, Sofía, una línea de argumentación específica que también me parece que genera mucho interés en el análisis y comentario de la sentencia y que te pido que nos ayudes a entender si fueras tan amable. Sí, claro que sí. Como dices, la sentencia está construida como en 3 etapas, ¿no? La primera tiene que ver con cómo funciona el sistema de seguridad social a partir de los estándares constitucionales y convencionales, que es como el primer apartado, en la que se dice que se fijan un piso mínimo y ese piso mínimo no puede ser ignorado por ninguno de los sistemas de seguridad social que tenemos. Luego está el segundo apartado que analiza lo que ya discutimos, que tiene que ver sobre la incompatibilidad de pensiones. La disposición que se impugna dice específicamente que solo tendrá derecho a la pensión el ascendiente cuando no tenga otra pensión. Y por último, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también combate la porción normativa que dice que el ascendiente tampoco tendrá derecho a la pensión si no es dependiente económico de la persona que fallece, ¿no? Y aquí es como la tercera etapa de discusión de la sentencia, una vez que reconoce la invalidez de la porción referida a la incompatibilidad pensionaria. Y en esta tercera etapa de la sentencia se reconoce la validez de la disposición y en el caso específico se realiza un test de proporcionalidad o de razonabilidad de digamos, del vínculo que hay entre el acceso a la pensión en este caso y la dependencia económica. Entonces, la sentencia lo que busca hacer es justificar que bajo los estándares internacionales y constitucionales, la dependencia económica es un criterio fundamental para determinar cualquier tipo de pensión. Entonces, justifica esa digamos, parte del artículo para declarar su validez. Y aquí yo tengo dudas sobre si era necesario en todo caso hacer el estudio de proporcionalidad, si parece que pues la dependencia económica es como el fundamento de la obligación, parece que están muy atados. Mi duda sería si lo que tendríamos que analizar más bien es cómo se mide esa dependencia económica, que me parece que sí también construye el proyecto. Bueno, el engrose más bien, la sentencia. Ahora, el tema de dependencia económica, ¿lo verías, Sofía, como una excepción o como un límite a la característica que Justino atinadamente señalaba de la transmisibilidad de las pensiones? O sea, ¿cuál sería la lógica para decir, solo en casos de dependencia económica? Pues es ahí donde no estoy tan segura de cómo está la construcción en el proyecto, bueno, en el engrose, porque lo que se dice es, hay que correr un test de proporcionalidad para ver si este es en realidad un límite injustificado, y en mi opinión parece que la dependencia económica es como central a la construcción del sistema, pues porque precisamente lo que busca hacer es cubrir estos riesgos o estos percances o estos acontecimientos de los que no estamos protegidos, ¿no? Pero la sentencia lo que hace específicamente es definir si la dependencia económica o como está regulado en esta disposición, se funge como un límite al acceso a la pensión en el caso concreto y por lo tanto vamos a analizar si está justificado ese límite y entonces hace un estudio de idoneidad, de razonabilidad, bueno, en sentido amplio, y de proporcionalidad de esta como medida de restricción. Y en esencia lo que dice es que en tanto el sistema está construido precisamente para cubrir estos riesgos, este riesgo presupone la dependencia y por lo tanto está justificado. Ahí está, esa parte está interesante. Justino, te pregunto también, ¿cómo entender esta tercera parte, la argumentación que da? Ya ahorita Sofía nos detallaba el desarrollo
del test de proporcionalidad, los pasos, etcétera, pero es una excepción, te reitero la pregunta, es una excepción al carácter transmisible. ¿Cómo entender esa prohibición del legislador de Colima? Justo el pronunciamiento de la Corte parte, me parece, de una premisa que es importante destacar. La pretensión de la comisión, que en este caso fue quien formuló la acción, pretende mejorar el nivel de vida de los ascendientes si es que elimináramos la dependencia económica. Es decir, bastaría un aspecto de mejora para el ascendiente en relación con el fallecimiento del hijo. Lo que busca la previsión social no es mejorar el nivel de vida de los beneficiarios. Lo que busca es salvaguardar la seguridad y el bienestar, bienestar de la familia a través de los recursos que sean necesarios para seguir cubriendo necesidades básicas, necesidades o contingencias derivadas del fallecimiento del servidor público. Me parece que este segundo requisito que se analiza a propuesta de la comisión, lo que busca al eliminar la dependencia económica simplemente es mejorar una condición económica de los ascendientes y creo que esa no es la función propia o esencial de este derecho de previsión social. Muy bien, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y conversación sobre la acción de inconstitucionalidad 91/2018 y todos los asuntos que conlleva, que como ustedes ya lo acaban de escuchar, pues son muy variados y desde luego muy complejos, enormemente trascendentes para la vida de millones, literalmente millones de personas en nuestro país. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando con nuestros invitados esta sentencia, que es la que resuelve la acción de inconstitucionalidad 91/2018. Regreso contigo, Sofía Treviño, para seguir en esto que nos comentaba Justino, que tú misma lo planteabas, me parece extraordinariamente interesante. Y déjame aquí hacer un poquito de papel de abogado del diablo. ¿Qué pasa con una norma que a través de este tipo de requisitos, como la dependencia económica o incluso la incompatibilidad, pero más en de dependencia económica, que pueden generar un incentivo perverso por cuanto a que alguien que tenía un ingreso que no lo hacía depender de su hijo, luego cuando viene la posibilidad de obtener la pensión, a lo mejor dice, pues mira, la pensión es segura, me la depositan mes a mes, yo a lo mejor tenía una tiendita, tenía otro ingreso, pero ¿sabes qué? Yo cierro la tiendita y vivo de la pensión, porque pues ¿para qué me paro temprano? ¿Para qué abro la tiendita? ¿Para qué me arriesgo a ciclos económicos de crisis o a que venga una pandemia y me obligue la autoridad de salud a cerrar si puedo obtener la pensión y que me depositen cada quincena o cada mes? ¿No genera un incentivo perverso este tipo de normas? Pues a mí no necesariamente me parece que sea el caso. Por un lado, pues las pensiones en México, particularmente las que se causan por la muerte, no necesariamente generan el suficiente beneficio económico para que una persona tomara esa decisión, ¿no? Pero precisamente, es decir, justamente lo que necesitas es que el que recibe la pensión, si tiene otro ingreso, pues mejor. Claro. Y lo que dice el proyecto, lo que dice el engrose, perdón, la sentencia en este caso, es que la dependencia económica no implica que no tengas ningún otro tipo de ingreso. Entonces me parece que ahí la Corte da cabida a reconocer que es flexible lo que está interpretando por dependencia. ¿Esto qué quiere decir? La Corte en la sentencia dice que la interpretación de la disposición es que hubiera sido dependiente, entonces no establece específicamente cómo se constituye esa dependencia ni en qué momento surge, y que será motivo de análisis en el caso si prevalece la dependencia. Entonces no me parece que el requisito necesariamente como conlleve el abandono por parte de la persona de sus labores, en tanto que no son necesariamente incompatibles.
sea, ¿verías una situación de dependencia con otras fuentes de ingreso diferentes? Pues así lo dice el proyecto. Y tiene también que ver con el análisis que se hizo en el apartado anterior. Por ejemplo, si una persona tiene un ingreso que recibe por pensión de invalidez parcial, ¿no? Recibe cierto dinero por una pensión de invalidez, esto no necesariamente va a conllevar a que no tenga acceso a la pensión por causa de muerte en este caso. Entonces, el proyecto determina que la dependencia como tal no tiene que ser absoluta. Pero sí estoy de acuerdo que justificar los sistemas de seguridad social a partir de relaciones familiares conlleva problemas de creación de relaciones de dependencia, no solo para ascendientes, en que podrían ser personas mayores, sino también particularmente para mujeres. Entonces, el análisis de los sistemas pensionarios tiene que necesariamente, por un lado, que hacerse a la par del derecho familiar y reconocer que el derecho familiar y por lo tanto también el derecho a la seguridad social pueden profundizar problemas sociales de dependencia de sectores vulnerables como serían personas mayores o mujeres en este caso, ¿no? Entonces no desconozco como tu preocupación, pero me parece que el proyecto aborda un poco la medida en la que no define específicamente qué vamos a atender por dependencia, pero sí refiere como a la legislación secundaria que habla del tema y pues justifica que en el caso que tan es posible que la persona reciba otro tipo de ingreso, que no hay incompatibilidad necesaria entre pensiones. Entonces, me parece que reconoce la posibilidad de varios ingresos. Correcto. Regreso contigo, Justino, para plantearte. La sentencia cita, y ya lo decíamos desde el principio, documentos internacionales. Algunos son de la OIT. Por ahí hay una mención de una sentencia de la Corte Interamericana. Hay también una importante observación general del Comité de Derechos Humanos de la propia ONU, la observación general número 19. Si alguien, Justino, quisiera aproximarse al tema, si alguien quisiera saber más sobre el tema, ¿por qué tiene que voltear a ver al derecho internacional también? ¿Por qué el derecho internacional nutre y es citado, o hasta incluso por la Suprema Corte, nuestra comprensión del derecho humano a la seguridad social? Justo al ser un derecho humano, la seguridad social es un derecho universal, es decir, está cimentado sobre las bases de la dignidad de las personas como consecuencia del producto de su trabajo. Justamente los estándares internacionales lo que han hecho es desdoblar este derecho a través de diversa doctrina, en donde se han establecido los parámetros, las directrices para que los estados, en este caso los diversos países, tomen medidas que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias a través de mecanismos de pensiones adecuados, progresivos y sobre todo que funjan con la finalidad para la que están diseñados, que es salvaguardar y proteger aquellas necesidades derivadas de las contingencias que se generan una vez que ha concluido la vida laboral del trabajador. Oye, y en ese sentido, podríamos afirmar, Justino, que esos documentos, por decirlo de esta manera un tanto coloquial, nos fijan una vara bastante alta, bastante exigente o digamos algo a tomar en cuenta para la determinación del contenido de nuestro régimen de seguridad social también aquí en México? Me parece que es importante su contenido. Por ejemplo, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación del Estado mexicano de lograr mediante la vía legislativa la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales está la previsión social. Es decir, se trata de parámetros o de lineamientos hacia el legislador secundario de establecer mecanismos adecuados y congruentes con esta figura, con este derecho y sobre todo tratando de salvaguardarlos. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, en el artículo 9, establece en cuanto a la observación 19 el derecho a la seguridad social y la define como es el derecho que incluye la posibilidad de obtener y mantener prestaciones sociales en efectivo
o en especie con el fin de obtener protección contra apoyo familiar insuficiente y en particular para los hijos y familiares que hayan tenido una dependencia económica hacia el trabajador. Es decir, atendiendo a tu pregunta, creo que sí establecen contenidos esenciales, sí nutre de directrices al legislador secundario para que los sistemas pensionarios en nuestro país sean acordes y congruentes con este derecho de seguridad social. Correcto, muy bien. Oye, y pues para acercarnos ya a la conclusión, Sofía Treviño, ¿qué mensaje envía esta sentencia sobre el futuro de un tema que, pues en términos de políticas públicas, tú también eres un especialista en políticas públicas, eh, algo sabes de políticas públicas? ¿Qué mensaje envía esta sentencia al futuro de la seguridad social? Porque han salido estudios, han salido análisis, la viabilidad financiera del sistema, globalmente entendida, pues no está fácil, no está sencilla. El Estado mexicano ha hecho una apuesta muy grande por los regímenes de seguridad social. Lo digo en plural, porque pues está el IMSS, está el ISSSTE, está la seguridad social de las Fuerzas Armadas, está todo esto que estamos ahorita analizando de los regímenes en favor de trabajadores de las entidades federativas, servidores públicos, pues. ¿Qué sigue? ¿Qué futuro vislumbras aquí? ¿Qué discusiones debe haber y cómo esto se traslada a la concepción del derecho humano a la seguridad social? Me parece interesante tu pregunta porque precisamente la acción de inconstitucionalidad deriva de que se reformó el propio sistema del Estado de Colima. El Estado argumenta, el Ejecutivo del Estado argumenta que se llevó a cabo una como reforma profunda del sistema, particularmente porque se podía prever que no iba a ser viable y que además había muchos problemas que coexistían. Por ejemplo, había propios trabajadores, algunos que se regían bajo el IMSS, y había muchas inconsistencias y había muchos trabajadores que se quedaban fuera. Por el tipo de regulación laboral que tenían en ese caso. Entonces, precisamente lo que buscaba la reforma era crear un mejor sistema más sustentable con mecanismos transicionales, que es lo que hacen también todas las reformas que se le han hecho al IMSS o al ISSSTE, generan estos sistemas transicionales para no afectar como derechos adquiridos de las personas que se han regido bajo ciertos principios o bajo ciertas reglas, ¿no? Pero pues es una realidad que los sistemas estatales de funcionarios públicos, de servidores públicos, como es el caso, tienden a tener muchísimos más problemas de financiamiento, ya sea por problemas de planificación o por problemas simplemente de financiamiento y de mala administración. Entonces, es muy frecuente que la Corte, la segunda sala en particular, resuelva muchos casos sobre institutos locales, el ISSSTE de Sonora, el ISSSTE de Baja California. O sea, hay muchos institutos locales, a veces se alían con el ISSSTE para funcionar, a veces crean sus propios sistemas, pero sí presentan un reto importante de administración por parte de los gobiernos estatales. Entonces, ese para mí es un área permanente como de preocupación que lleva muchos años advertido que los sistemas locales tienen particularmente más problemas. Ahora, en cuanto a los sistemas más grandes, como sería el del IMSS o como serían los del ISSSTE, pues es permanente la idea de que estos sistemas están en riesgo, ¿no? Y es muchas de las preocupaciones que se ven, que atraviesan las argumentaciones de la Corte, ¿no? Sí creo que la Corte no es ajena a reconocer que la administración y los cálculos presupuestales y actuariales que implica la determinación de los fondos y la creación, por ejemplo, de las AFORES y la modificación de los sistemas de jubilación es una preocupación constante e incluso el análisis sobre, por ejemplo, bajar la edad pensionaria, o sea, la edad en la que las personas pueden acceder a una pensión, tiene que ver con que la gente vive más tiempo y por lo tanto trabaja más tiempo. Pero bueno, o sea, creo que las problemáticas de política pública sobre los sistemas de seguridad social creo que nunca han dejado de existir, o sea, no son novedosas. Hay las reformas a la ley del ISSSTE, las reformas a la ley del IMSS, pero me parece que a la luz de este caso concreto siempre vale la pena tomar en cuenta que no solo es la ley del IMSS o la ley del ISSSTE o incluso la ley de las Fuerzas Armadas, sino que
gobiernos estatales tienen muchas veces el control del futuro de los trabajadores y de los beneficios que tienen los trabajadores en su estado, particularmente los que dependen del gobierno. Entonces siempre parece que no estamos atentos a los quiebres en los institutos locales, por ejemplo. Entonces me parece que esta sentencia pone o sea, te resalto que también los estados están viendo cómo mejorar sus propios sistemas, y podríamos discutir sobre la conveniencia o no de tener sistemas locales. Sí sería tal vez más conveniente generar sistemas universales o generar sistemas que no dependan necesariamente del trabajo, sino de otros tipos de condiciones. Pero pues esta es una discusión que no es exclusiva como de México, sino que se presenta en todos los países, ¿no? Y que precisamente las convenciones tratan de generar estos requisitos mínimos, pero bajo el reconocimiento de la complejidad que implica crear este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, pues creo que lo que deja la sentencia es el reconocimiento de que los criterios de las convenciones e incluso de la observación general sobre, por ejemplo, no restricciones arbitrarias, razonabilidad de los criterios bajo los cuales se establecen los requisitos para acceder a las pensiones, esos tienen que respetarse, ¿no? Si vamos a crear nuevos sistemas o vamos a tratar de mejorar estos sistemas, van a haber ciertos estándares que tengamos que cumplir. Uno de ellos, bajo derecho internacional de los derechos humanos, sería la no regresividad. Y otro sería que los requisitos y restricciones que impongamos tienen que ser razonables. Esto es que no te pueden pedir cosas imposibles de cumplir o discriminar en el acceso a las pensiones. Por ejemplo, la discriminación entre hombres y mujeres para accesos a pensiones de viudez ha sido algo que se ha declarado constantemente inconstitucional, ¿no? Entonces creo que esta sentencia deja que pues, nos estamos tomando en serio ese tipo de requisitos y que ya existe una construcción importante de la Corte para darle contenido a esos materiales bajo nuestra propia legislación. Ojalá que las generaciones más jóvenes de mexicanas y mexicanos te hayan escuchado, Sofía, porque el riesgo mayor está ahí, ¿eh? El riesgo mayor viene hacia adelante. A lo mejor ya ciertas generaciones, como quiera, la están librando con toda la precariedad del sistema pensionario y de jubilaciones y de cobertura médica, etcétera, que ofrece el Estado mexicano, pero dentro de 20 o 30 años creo que la discusión va a ser sustantivamente distinta. Y por tanto, a quienes están hoy arrancando su vida laboral o quienes tienen una edad todavía muy joven, les debería de interesar esto que acabas de mencionar. En ese sentido... Si me dejas de interrumpirte ahí, claro. No hay mucha gente que le interese el derecho a la seguridad social, ¿no? Parece Pues, que en las discusiones de derechos humanos parece que no hay tanta discusión sobre el derecho a la seguridad social, y yo creo que tiene que ver con que son temas espinosos que implican una sofisticación administrativa importante, y pues no hay mucha especialización en temas de seguridad social, y nos gustaría que abogados se especializaran más y crearan nueva doctrina sobre seguridad social en México. tienes toda la razón, pero yo aquí recupero aquella famosa frase de Woody Allen cuando alguna vez dijo, este gran cineasta norteamericano, cuando alguna vez dijo, me interesa el futuro porque es el lugar en el que yo voy a vivir más adelante. Entonces deberíamos de generar esta preocupación, pero coincido con tu diagnóstico. Algo ha pasado ahí. Efectivamente hay una desconexión, no hay mucho especialista, no hay mucha doctrina tampoco, no hay un abordaje teórico que a lo mejor en otras ramas uno observa, pero no podemos dejar de poner el dedo en el renglón, y esto que acabas de mencionar es muy importante. Para terminar, Justino, lo decía Sofía ahí un poco a guisa de planteamiento, pero me interesa tu opinión también. En el futuro de la seguridad social mexicana, ¿verías la posibilidad de una unificación de regímenes? Lo pregunto porque tú mismo citabas un principio toral, Sofía decía no regresividad, tú mencionabas universalidad. ¿Estaría mejor servido el régimen de seguridad social desde el punto de vista de la universalidad bajo un solo instituto, independientemente si uno trabaja en iniciativa privada, en sector público, en Fuerzas Armadas, en el gobierno de Colima o en el de Chihuahua o en el de Quintana Roo? Un comentario al respecto para despedirnos. Sí, en mi opinión creo que es lo deseable, que haya un régimen único de pensiones que abarque el derecho a la seguridad social de todos los trabajadores con independencia de la rama a la que pertenezcan. Sin embargo, creo que podría ser hasta una utopía
atreverse a afirmar esto, tomando en cuenta lo complejo que sería administrativamente regular este tipo de sistemas, de conjuntarlos en uno solo. Yo más bien atendería no tanto a la forma, sino al contenido de los regímenes que se diseñan. Si bien es cierto que al día de hoy en la Constitución no hay una obligación para establecer la institución o la forma en la que opere este sistema de pensiones, sí existen los parámetros, sí existen las directrices para que el legislador secundario diseñe estas instituciones y sobre todo proteja y salvaguarde este derecho a la seguridad social, que me parece que es la parte más importante de este fallo que estamos comentando. No tanto la forma, no tanto lo que uno desee, sino lo que hoy tenemos, que es el derecho, las contingencias y los parámetros o las directrices mínimas que tendrían que salvaguardarse. Me parece que en eso, al menos al día de hoy, tendríamos que enfocar la construcción argumentativa y los legisladores, el trabajo, la producción normativa de las diversas legislaciones. Sin duda alguna. Y si salvaguardamos eso que acabas de mencionar, Justino, pues ya estaremos del otro lado, ya estaremos. Es más, ya la discusión sobre unificación, si todo funciona bien y el contenido es adecuado, ya pasa a un segundo plano, sin duda alguna. Justino Barbosa, Sofía Treviño, gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.